Bendiciones para todos ustedes. El tema de hoy se titula Libres de temor. Todos en algún momento hemos sentido temor, pero nosotros debemos de entender que ahora contamos con nuestro Dios. Él nos va a ayudar en todo. ¿Recuerdan aquel salmo que dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Nada más ni nada menos, el Todopoderoso es el que nos va a ayudar. Pero debemos de tener confianza, esperanza en Él. Él nos va a ayudar, de Él vendrá nuestra ayuda, nuestro socorro. Pero Él debe de saber también que tenemos fe y confianza en Él. Nos dice su palabra que también el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Precisamente porque no entendemos muy bien todavía que el Señor nos ama grandemente y Él se va a encargar de nosotros, nos va a ayudar siempre, nos va a dar lo que necesitamos. Recuerden que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo dio por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Nos dice su palabra. Así que Dios se va a encargar de nuestras vidas, nos va a ayudar, nos va a guiar hacia su salvación. Si Él dio a su Hijo para que obtuviéramos salvación por medio de la fe. Y hablando de la fe, precisamente es lo que más necesitamos. La fe es lo que nos da salvación, la fe en Cristo Jesús. Así que debemos de crecer en la fe nosotros para que se vaya fuera de nuestra vida todo temor. En Marcos 4:35 nos narra la palabra de Dios cuando Jesús entró a la barca con sus discípulos. Y dice: aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, dice el versículo 37. Y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Es decir, que comenzaba a hundirse de tanta agua que ya entraba en la barca. Y dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. La popa, recuerden, en la parte de atrás. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Dice el versículo 39, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y él les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿O por qué están así tan asustados, tan temerosos? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús, cuando llamó a sus discípulos, aquí en el capítulo anterior, él apenas había reunido a sus 12 discípulos. Y vemos que la mayoría de ellos conocían perfectamente el mar. A nada le tenían más temor que a estar en medio de una tormenta en el mar. Porque ellos conocían el tipo de peligro que era ese. Y Jesús los enfrentó primero que nada. Su primera enseñanza fue prácticamente el temor, confrontarlos a su peor temor. Así que ellos lograron hacer, ellos pudieron hacer mucho, estuvieron batallando, pero sabiendo que iban a hundirse, despertaron a Jesucristo. Y vemos que Él, con todo su poder, por eso es que debemos saber esto, que tenemos esa fe nosotros de que Él es todopoderoso. Si Él pudo reprender al viento y que después hubiera gran bonanza, que se despejaran los cielos, que hubiera tranquilidad y paz, si Él puede hacerlo, lo podrá hacer en nuestras vidas con cualquier tormenta que tengamos. Si Él pudo hacer
esto con una tormenta verdadera y física, ¿cómo no podrá ayudarnos con nuestros problemas, cualquiera que estos sean? Lo importante es que nosotros tengamos fe. Si no, nos va a reprender el Señor como a ellos. ¿Cómo no tienen fe? Ya habían visto uno que otro de sus milagros que había hecho Jesús. Entonces, aún así, y siempre, hay en Mateo 8:26, esta misma historia, Él les dice esto: hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Imagínense, y esto es para nosotros, debemos de pensar en esta pregunta, ¿no? ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué dudamos tanto? ¿Por qué nos falta fe? ¿Por qué tienen tanto miedo? Se levantó, reprendió a los vientos, las olas, todo quedó completamente tranquilo, dice este versículo. Entonces vemos nosotros, siempre Jesús reprendía a sus discípulos por su poca fe. Y recuerden, dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, espíritu de temor. No pudo darnos Dios ese espíritu de temor, ni espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque fíjense lo que está diciendo, nos ha dado un espíritu de poder, de sí lo podemos todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y muchas veces lo hemos leído, pero también debemos creerlo y tener fe en el Señor, porque de Él depende el poder. Nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, en que Él es el Todopoderoso. Entonces debemos nosotros tener fe, aferrarnos a su poder. Jesús les dijo a sus discípulos: recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y me serán testigos. Y a pesar de todo lo que se venga, toda la lucha, la guerra espiritual que venga, recibirán ese Espíritu y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Por eso dice, nos da este espíritu de poder, de amor y dominio propio, para dominarnos también. Tener ese dominio, esa templanza para afrontar cualquier problema, cualquier situación. También Romanos 8:14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es cosa de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, por ese espíritu de poder, amor y dominio propio. Y ¿cómo no vamos a vencer el temor si somos guiados por el Espíritu de Dios? Pero nosotros, siempre como débiles que somos, nos dejamos llevar por lo que tenemos enfrente, por el problema que está delante de nosotros. Nos dejamos guiar por vista, pero no debe de ser así. Debemos de guiarnos por fe, no por vista. Andamos por fe, no por vista, ¿no? Así que estos son hijos de Dios, dice, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Chéquense ustedes mismos acá, chéquenlo. Qué importante este versículo que nos está diciendo. No hemos recibido el espíritu de esclavitud, porque el temor esclaviza. El temor llega a producirse por medio de la incredulidad. Porque hay incredulidad, por eso hay temor en nosotros. Debemos de echar fuera de nuestra vida toda incredulidad. ¿Cómo? Por la fe. Guiarnos por la fe, hacer que nuestra fe crezca, confiar aún a pesar de todo lo que esté sobre nosotros. Así que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, qué impresionante es el espíritu que
hemos recibido nosotros, el Espíritu de Dios, espíritu de poder, amor, dominio propio. Y es que nos va a ayudar en todas esas áreas, nos va a ayudar a confiar en el poder de Dios, nos va a ayudar cuando sepamos que lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, también siempre hemos leído versículos que nos han dado ánimos, pero cuando hay problemas a veces no los recordamos, ¿no? Pero Isaías 41:10, recuerden que nos decía: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes. ¿Alguien se ha sentido a desmayar de tanto miedo, de tantas preocupaciones? Porque todo lo que es temor encierra la preocupación, estar mal, no tener paz, todo eso. Y precisamente nosotros que debemos de estar dando este fruto del Espíritu, que es la paz, el gozo, todo eso, la paciencia, miren también. Pero esto nos decía, por eso, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nos sustentará de todo lo que nos falte. Nuestro Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Y no nos da más de lo que necesitamos, porque si no al rato nos volvemos locos con eso, o andamos ya afanados con eso, ¿no? Pero sí nos da más de lo que necesitamos, en sobreabundancia siempre, sí, porque es sobreabundancia, porque nos da mucho más de lo que necesitamos, no solamente lo necesario, más, así nos da siempre nuestro Dios. El Salmo 23, versículo 4 también recordamos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Cómo nos gusta ese Salmo 23. Pero cuando hay miedo, ya ni siquiera lo recordamos, ¿no? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Recuerden que toda la vida, las cosas de Dios se tratan de fe, de creer en lo que no se ve, de tener la seguridad, la convicción, estar convencidos de algo que esperamos. Así nos dice que es la fe, ¿no? Pero realmente debemos ponerlo en práctica. Siempre hemos dicho que debemos poner en práctica la palabra. Y esto sobre todo, porque esto va a depender que no haya en nosotros tanto mal, tanta enfermedad, por tanto estrés. Y bueno, dice también Josué 1:9, lo recordamos: te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, ¿no? Le decía, y lo tomamos para nosotros también. Bueno, Romanos 15:13 nos dice en este tiempo y para nosotros. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Fíjense qué impresionante. Nos llene de todo gozo y paz en el creer. Porque cuando creemos, cuando nos aferramos, cuando tenemos fe, tiene que haber que producir esto, gozo y paz. La fe tiene que producir gozo y paz, tranquilidad, porque estamos seguros de que el Señor está con nosotros, nos va a ayudar. Y lo produce esto. El Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Impresionante versículo. Se tiene que ir todo temor cuando leemos esto. Y porque el Señor honra a los que le honran. Y Él, si nosotros tenemos fe, Él va a llenarnos de paz, de gozo. Él nos va a llenar de todo gozo y paz
en el creer, en nuestra fe. Por muy pequeña que sea nuestra fe, Él va a producir. Nuestra fe produce vida. El paso que dimos nosotros cuando recibimos a Cristo, cuando recibimos la salvación, fue todo por fe. Y la palabra nos enseña que debemos ir creciendo en la fe, en el conocimiento de Dios. Porque entre más conozcamos, entre más leamos la palabra de Dios, mayor fe. Recuerden, la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Así que todo esto produce y se va fuera el temor de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra alma. Y Dios dice que Él se va a encargar de todo lo que necesitemos. Ahí en Mateo 6:30, recuerden que Jesús nos decía, si Dios viste así a la hierba del campo, Jesús decía, miren a los lirios, ellos no trabajan, no hilan, y ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y dice, si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Y vemos que de nosotros depende, porque ahí les está llamando la atención Jesús, hombres de poca fe. Por tanto, no se afanen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos. Porque los gentiles, aquí al referirse a gentiles, está refiriéndose a los incrédulos. Porque los incrédulos buscan estas cosas. Pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe de qué tienen necesidad de todas estas cosas. Sabe Él que tenemos necesidades. Él ya lo sabe y Él nos dará. Nosotros solamente estemos ocupados y como prioridad las cosas de Dios, y todo lo demás vendrá añadido. Todo lo demás llegará por sí solo a nosotros, porque del Señor depende todo. Cuando nosotros vemos a Jesús multiplicando los panes y los peces, es un acto increíble porque, bueno, así le decimos nosotros, no increíble, una maravilla, un milagro tremendo, porque una multitud tan grande con tan poquito de comer y Jesús multiplicando, y así Él tiene el poder para hacer esto. Pero debemos entender nosotros, por eso debe crecer nuestra fe al saber que Él está con nosotros, que Él nunca nos va a dejar, que Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es nuestro Señor. Y Él nos va a ayudar. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Pero también se vale pedirle al Señor, ayúdame en esto, Señor, ayúdame en lo otro. Y ser sabios, buscar, porque a veces nosotros somos los que nos metemos en los problemas y lógicamente todo tiene que traer consecuencias. Pero pidámosle al Señor sabiduría. Ahí nos dice Santiago, nos dice, el que sea falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual dará a todos sin medida, dice. En pocas palabras, mucha sabiduría nos puede dar, pero que se la pidamos a Dios. Así que Jesús mucho reprendía a sus discípulos ahí en Marcos 9:19, cuando ellos no pudieron sanar a un joven que estaba, un muchacho lunático, nos dice Marcos 9:19. Respondió él y les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Porque Jesús sí no soportaba la incredulidad. Él sabía cuánto daño hace la incredulidad. No puede haber salvación en nosotros si hay incredulidad. La salvación proviene por nuestra fe. Por fe somos salvos en Jesús. Por fe somos justos por medio de Jesucristo.
Mateo 17:20 también. Jesús les dijo, por su poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Si tuviéramos fe, tan solo como una pequeña semilla de mostaza, nada nos sería imposible. Así nos enseña Jesús. Como ellos no pudieron sacarlo, a ese espíritu inmundo de ese joven, Él les dijo, ellos dijeron, ¿por qué, Señor, no lo pudimos sacar? Jesús dijo, por su poca fe. Bueno, entonces, Filipenses 4:6, miren, aquí quiero leérselos en esta versión, nueva versión internacional. Dice, no se inquieten por nada. En pocas palabras, la palabra aquí nos dice, no tienen ustedes por qué estar padeciendo, sufriendo, inquietándose, atemorizándose. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, o con acciones de gracias. Estar pidiéndole al Señor y decirle gracias, Señor, porque sé que tú me vas a ayudar, me vas a darlo conforme a tus riquezas en gloria. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos, porque en nuestros corazones están sufriendo muchas veces por tanta incredulidad. Cuando decimos, es que ya no sé qué hacer, ya es incredulidad, es eso precisamente, y nuestros corazones y nuestros pensamientos están sufriendo, ya estamos pensando lo peor, ¿no? Pero dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, y eso debemos pedirle a Él también, y pensar cosas buenas también, y decir, es que el Señor ahí me va a ayudar, tener esa seguridad, esa certeza. Parte de la fe tan importante es esto. Bueno, en Jeremías 17:7, ¿por qué nos dice esto? Vean lo que dice. Bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es el Señor. Es bendito un hombre, un varón, también una mujer. Bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es el Señor. Es que es bendito porque le va a estar tan tranquilo, porque va a tener tanta seguridad, porque no va a estar sufriendo ni preocupándose. Cuando el Señor nos ayuda, luego a veces decimos, en vano me estuve preocupando tanto, en vano casi me enfermo de tanto estrés. Y es cierto, así es, en vano. Pero por eso dice acá, bueno, bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Claro, un árbol que es plantado junto a las aguas no va a sufrir ni en épocas de sequía ni en épocas de calor. Así que, en pocas palabras, para nosotros es ni en épocas de escasez, ni en tiempos de tribulaciones, de angustias, no nos pasará nada, ni sufriremos ni nos preocuparemos. Pero es bendito por eso, porque confía en el Señor. Y confiar, precisamente esta palabra es con fe, tener fe en el Señor. Y eso es lo que debemos aprender a hacer nosotros. Y ser personas de fe. Y todo se arregla. El Señor siempre nos va a ayudar.
y hasta ahorita nos ha ayudado y seguirá haciéndolo. Bueno, este versículo precioso también, Nahum 1:7 dice: el Señor es bueno. De antemano debemos de entenderlo, que Él es bueno, que Él siempre nos va a ayudar, porque Él es bueno, porque nos ama, ¿no? Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Él conoce a los que confían en Él, y por eso es que ya sabe a quién va a ayudar. Es fortaleza. ¿Cuánto necesitamos una fortaleza nosotros? El mundo, su fortaleza es tal vez el dinero, tal vez su trabajo, tal vez X cosa. Pero Jesús, de una manera tan sabia, cuando nos dijo: hagan tesoros en el cielo, no en la tierra. En la tierra se acaban, los ladrones minan y hurtan, y se corrompe ese tesoro aquí en la tierra. Mejor allá arriba, ¿no? Sabiendo que Él nos va a dar lo que necesitemos, nada más. Pero, ¿qué es hacer tesoros allá arriba en el cielo? Es nuestros negocios, o sea, nuestras ocupaciones. Prioridad, como siempre. En primer lugar, las cosas de Dios. En primer lugar, Dios. Buscar a Dios primero, y el reino de Dios y su justicia, dice también. Es decir, aprender a vivir justamente, haciendo justicia. La palabra de Dios es la que nos enseña la justicia de Dios para hacer lo perfecto, lo correcto, lo justo. Eso es hacer justicia, ni más ni menos, sino lo que dice la palabra de Dios. El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y no sabemos ese versículo, pero una cosa es oírlo nada más y aprendérselo, y otra cosa es tomarlo y aferrarnos y con fe creerlo, ¿no? Bueno, Jesús también decía, Mateo 10:29, Él decía: ¿acaso no se venden 2 pajaritos por una moneda? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de su Padre. Ningún ave cae a la tierra porque Dios los quiere ahí volando. Y aquí Jesús está diciendo: Él los alimenta a todos. ¿Cómo le hace? No sabemos. ¿Cómo le hace para mantener a todos los animales que andan en el mundo? Darles su alimento. Y dice, ahí dice también: bueno, pues aún los cabellos de ustedes están todos contados por Dios. Entonces, Él sabe qué necesitamos precisamente. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. ¿Cuánto? Es decir, Dios va a preferir o va a ayudarnos más a nosotros que a ellos, a eso se refiere. Entonces tenemos de tener esa seguridad en nuestro corazón, en nuestra vida nosotros. Y bueno, también el Salmo 34:4. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Siempre que nos peguemos más al Señor, siempre que le tomemos la mano así espiritualmente, es decir, nos metamos más en su presencia, va a haber mayor seguridad. Y sin duda alguna Él nos va a oír cuando le busquemos, cuando le pidamos, y nos va a librar de todos nuestros temores. ¿Cuál puede ser nuestro más grande temor realmente? Si hasta Jesús dijo: no teman a los que matan el cuerpo, teman más bien al que pueden echar el alma, el cuerpo en el fuego. O sea, nuestro temor debe ser al Señor, el temor reverente, lógicamente, el temor a fallarle, y precisamente ese temor nos va a ayudar, porque dice: bienaventurado es el hombre que teme al Señor y que confía en Él también.
Así que también, bueno, 1 Pedro 5:7 dice que nosotros, si tenemos cualquier temor, bueno, dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Si supiéramos nosotros de cuántas nos ha librado el Señor cada día, que por su voluntad ahorita estamos con bien, por su voluntad, y porque Él nos ha librado de enfermedades, nos ha librado de tantas cosas. Y si viéramos todo eso, pero como no lo vemos, por fe lo debemos de creer. Así que echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Siempre Él ha tenido cuidado de nosotros. ¿Cómo es que hasta ahorita estamos vivos y estamos bien? Es porque Él ha tenido cuidado de nosotros. ¿Y qué día? ¿Recordamos algún día que no comimos porque no tuvimos que comer? Tal vez pudo haber sido un día o dos máximo. Pero el Señor de alguna manera se ha encargado de darnos todos. ¿O cómo es que están nuestros jóvenes están tan altos, tan fuertes que los vemos, ¿no? Porque el Señor nos ha cuidado, Él ha tenido cuidado de todos nosotros. El Salmo 56:3 también dice, en el día que temo, yo en ti confío. Fíjense qué precioso, ¿eh? Cualquier temor que venga a nuestra vida, cualquier angustia que venga a nuestra vida, a confiar en el Señor. Y se va todo, porque la fe es la que echa fuera toda la incredulidad, todo temor también. El día que temo, yo en ti confío. Porque claro, como humanos, muchas veces nos temblamos, tenemos miedo de muchas cosas, ¿no? Pero confiando en el Señor se acaba todo temor. El perfecto amor echa fuera todo temor, ¿no? Bueno, 2 Corintios 5:7, recordamos que decíamos porque por fe andamos, no por vista. Y esto es, por eso es que debemos de entender muy bien nuestra identidad como cristianos. Un hijo de Dios, un cristiano verdadero, ya no anda por vista, ya no se deja llevar por lo que está delante de sus ojos, por el problema que está enfrente, sino porque él depende de Dios, él sabe que Dios está con él y que Dios nos va a ayudar en todo, ¿no? Lógicamente, por fe andamos, no por vista. Bueno, Isaías 26:3, para terminar, nos dice este versículo precioso también. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El Señor va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en el Señor. Si nosotros estamos pensando más en el problema, lógicamente, pero por eso debemos de pensar más en el Señor, más en quién tenemos, no en quién nos está atemorizando. Debemos de ver quién y debemos de, porque recuerden, miren, el poder viene del Señor, ¿no? Pero depende de nuestra fe. Es aquella mujer que tocó el manto de Jesús. Jesús se dio cuenta porque dice que salió poder de él, poder sanador. Salió de él sin que él lo quisiera hacer, sino salió de él. Y él dijo, bueno, alguien me tocó con fe. Y así nada más nosotros acercarnos a Dios con fe y saldrá del poder y nos va a ayudar. Siempre recordar todo esto. Entonces, guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El que ha confiado en el Señor va a estar aferrándose a la fe. Y el temor llega a gobernar el corazón precisamente por falta de fe en Dios. Así que todo ese temor debemos nosotros cerrar la puerta y confiar en nuestro Dios, aferrarnos, nuestra fe firme en el Señor. Recuerde, debemos estar firmes en el Señor, sin dudar.
Él nos va a ayudar. Él nos ha sacado de todos los problemas que hemos tenido en nuestra vida, nos ha ayudado. Nosotros muchas veces no sabemos cómo Él lo hace, pero siempre nos ayuda, siempre hay solución, porque tenemos al Todopoderoso de nuestro lado. Pues vamos a hacer oración y agradecerle al Señor por su palabra que aumenta nuestra fe. Vamos a darle gracias. Señor bendito, te agradecemos, te damos toda gloria y honra. Sabemos que confiamos en el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo cada parte de nuestro cuerpo, cada órgano de nuestro cuerpo. Y tienes el poder, Señor, de restaurar, tienes el poder de hacer todo nuevamente y mejor. Por eso tú nos has dado una nueva vida en Cristo. Y esta nueva vida en Cristo es para personas que de verdad tengan fe y ya no haya temor en su vida. Te damos gracias y te pedimos que siempre nos recuerdes estos versículos, que estén vivos en nuestra mente, en nuestro corazón, para aferrarnos y para ser hombres y mujeres de fe y no ser incrédulos, y que se vaya de nosotros toda incredulidad. Ayúdanos siempre, Señor, y pues creemos que tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y que nos ayudará en todo siempre, porque Él está con nosotros, está intercediendo todo el tiempo ante el Padre por nosotros. Te damos toda gloria y toda honra por Cristo Jesús. Amén. Pues gracias y nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.